Pues yo tengo el rol de moderador y en principio me tocaría presentar a Carmen. ¿Empezamos entonces? ¿Me oyes, Carmen? Sí, cuando queráis. Vale, pues hago una breve presentación, ¿verdad? Vamos a ver. La Confederación Intersindical, ya llevamos tiempo trabajando con la campaña Clean Cities. Desde que tuvimos conocimiento de la campaña nos pareció importantísimo todo el trasfondo de lo que tiene esta campaña. Y después de la normativa que ha aparecido sobre zonas de bajas emisiones, creo que más importante todavía, ¿no? Porque parece que todavía muchos ayuntamientos y sobre todo la ciudadanía pues no sabe todo lo que implica la normativa nueva y la campaña, digamos que se adelantó, ¿no? Viendo la importancia que tenía el tema de movilidad. Bueno, a Carmen tuve la suerte de conocerla en Huelva, en unas jornadas de enamorados de la pública, y ya tuvimos el primer contacto y a mí me encantó su exposición porque fue como muy pedagógica, ¿no? Mostrando la campaña. Hoy nos vuelve a presentar la campaña Clean Cities, de la que es coordinadora, desde abril de 2021. Ella es miembro del equipo de coordinación del área de transporte de Ecologistas en Acción. Desde 2005 y se ha centrado en las áreas de energía y educación. También ha coordinado actividades y proyectos de la Oficina de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid durante 13 años. Tengo como datos de Carmen. Estudió Ingeniería Industrial, tiene un máster en Ingeniería. Usa la bicicleta, que como veremos es un elemento muy importante en la campaña. Y nada más, Carmen, cuando tú quieras, nos cuentas durante unos 30 minutos, habíamos dicho, ¿vale?, de exposición, y ya daremos la palabra a otra Carmen que tenemos por aquí, y así que te escuchamos, ¿vale? Genial, pues muchísimas gracias, Juanjo. La verdad que es un placer volver a encontrarnos, aunque sea así en pantalla. El encuentro de Huelva, que fue presencial, fue una gozada, también un espacio de aprendizaje impresionante. Y bueno, voy a compartir una presentación. Seguramente voy a dejar muchas cosas solamente en titulares o mencionadas, porque yo creo que luego es interesante que podamos tener tiempo para preguntas o para dialogar también más enfocado, bueno, pues a vuestra labor cotidiana en los centros educativos y en la formación. Entonces vamos a ver si esto funciona. Un segundito, que lo voy a mandar. Estoy. A ver qué le damos aquí. Vale. Sí, ¿no? Sí, ahora se ve. Venga, vamos. Vale, bueno, pues ya está. Mi nombre es Carmen Duce, yo estoy en Ecologistas en Acción y desde hace 2 años que lanzamos esta campaña Clean Cities, pues estoy coordinando la campaña Clean Cities en el Estado español. Clean Cities es una campaña europea que luego detallaremos un poquito más, quién forma parte, pero la idea fundamentalmente es tratar de aglutinar a un montón de gente diversa, desde colectivos ecologistas, organizaciones juveniles, organizaciones vecinales, organizaciones sindicales, para tratar de conseguir, bueno, pues mejores ciudades. Es una campaña que se dirige sobre todo a las ciudades. No tradujimos lo de Clean City, sí que le estuvimos dando muchas vueltas y llamar, porque no nos hacía mucha gracia utilizar un nombre en inglés, pero la traducción por ciudades limpias, aquí por lo menos, o la gente en la que estábamos en ese momento, nos sonaba más bien al camión de la basura y a la recogida de residuos, y de lo que va más bien es de calidad del aire, de tráfico, de salud, de contaminación, de espacio público. Entonces, bueno, al final lo dejamos como Clean Cities, que era corto y sonoro, y bueno, nos toca explicarlo cada vez que la presentamos. Es una, como decía, es una coalición europea en la que ahora mismo hay más de 70 organizaciones
y lo que promueve es la movilidad activa, compartida y eléctrica, pero sobre todo activa y compartida, y si es eléctrica, que sea compartida, para que las ciudades sean, bueno, pues más habitables, por diferentes motivos que ahora vamos a detallar, incluyendo, por supuesto, pues ir retirando progresivamente los coches de las calles. Fundamentalmente nos centramos en zonas de bajas emisiones, especialmente en España ahora mismo. Tenemos desde mayo de 2021 la Ley de Cambio Climático obliga a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a poner en marcha estos espacios, las zonas de bajas emisiones, que luego podemos hablar un poco más de qué significa. Y otro eje fundamental que trabajamos es el tema de la infancia, de las escuelas, y bueno, con esta idea de que las escuelas deberían ser, y así lo recoge tanto la ley como el Real Decreto que desarrolla las zonas de bajas emisiones, espacios de especial protección, porque pasan mucho tiempo allí personas con una vulnerabilidad especial, como son los niños y las niñas. La contaminación les afecta de manera muy especial a su desarrollo, y consideramos que los colegios, los centros educativos, deberían ser espacios sin humos, sin ruidos y sin coches alrededor. También por otra cuestión que me parece interesante que debatamos y que vayamos trabajando, que es por la autonomía infantil, porque los niños y las niñas puedan recuperar el espacio de la calle. No podemos hacerlo ahora porque estamos así online, pero mira, ayer justo estuvimos con un compañero, con José Emilio Pérez, que es de Teachers for Future y de Convic y de Ecologistas en Acción, y vino a una formación que organizamos en el Centro de Formación del Profesorado, aquí donde yo vivo, en Valladolid, con profes de toda la provincia, y él lo primero que nos hizo fue una encuesta para ver cómo íbamos cuando éramos pequeños y pequeñas al colegio. Si íbamos andando en coche o de otros medios, y si íbamos con acompañamiento adulto o sin acompañamiento adulto. Y el 90% de las personas que estábamos allí recordábamos perfectamente cómo desde muy pequeños y pequeñas íbamos andando y íbamos sin acompañamiento adulto. Entonces, bueno, pues esta es una cuestión que nos preocupa bastante. Volviendo a lo que es Clean Cities a nivel global, a nivel europeo, fundamentalmente, aparte de esos dos ejes, zonas de bajas emisiones y escuelas, lo que es el trabajo en sí se centra en coordinar o empujar o facilitar campañas de comunicación para dirigirse a toda la población y explicar, bueno, pues estas preocupaciones y estos temas y las propuestas, y luego elaborar documentos que recojan datos, que recojan investigación científica y experiencias que demuestren que ya se está haciendo cambios y que podemos vivir en ciudades mejores, con más espacio público, con más salud y con mejor calidad del aire. Esta es las 4 últimas campañas o documentos o proyectos de investigación que hemos publicado en la página web, la general, que está en inglés. Tenemos un espacio también en castellano en la página web, que es Clean Cities Campaign, se elige el idioma y ya está. Y, por ejemplo, uno de los documentos que publicamos al principio de la campaña y que lo estamos utilizando mucho, es un documento que se recopilaron un montón de estudios de qué ocurre en las calles cuando se peatonalizan o se reduce el tráfico en relación al comercio. Que esto es una cosa que siempre que hay cambios en las ciudades parece que está el núcleo de los comerciantes de, bueno, esto va a ser la ruina, va a ser terrible. Bueno, pues la evidencia científica lo que nos dice, la experiencia, es que es todo lo contrario, que los comercios incrementan el negocio, que normalmente las personas, cuando entramos a un comercio, entramos andando, entonces si se facilita el paseo, se incrementa el volumen de negocio. Bueno, pues con este tipo de ejemplos y de casos, que luego detallaremos en concreto ya más para el ámbito educativo, estamos haciendo algún otro que yo creo que puede ser interesante también y puede darnos datos muy, muy interesantes. Tratamos de poner sobre la mesa números y datos. ¿Quiénes estamos formando parte de la coalición de Clean Cities? En toda Europa son 70 organizaciones. En España ahora mismo estamos estas 11 que tenéis ahí, que está, bueno, algunas ONGs que vienen más del mundo de la cooperación, como Amigos y Ongawa, luego el Consejo de la Juventud de España, la Fundación ECODES, Convici, Ecologistas en Acción, el Instituto de Salud Global, y luego fundamentalmente gente que estáis trabajando de manera muy directa y muy cercana en los entornos educativos, como sois vosotras, la Confederación Intersindical, también la Confederación de AMPAs, CEAPA, Madres por el Clima,
y Teachers for Future, que están de manera muy activa. Y han solicitado también, o sea, ya llevamos tiempo participando con otra gente, por ejemplo, tanto Amigos de la Tierra como Salud por Derecho, que es una entidad que trabaja el tema de la salud, como la plataforma de infancias, y que ha manifestado su interés en participar en la campaña. ¿Por qué todo esto? Bueno, yo considero que hay un montón de motivos que nos justifican que nos pongamos a actuar y que desarrollemos esta campaña, pero aquí destaco 5. 1, el aire, la calidad del aire. Respiramos 20.000 veces al día y no podemos evitar respirar. Si no respiramos, nos morimos. Y además hay otra cuestión, que es que no podemos elegir el aire que respiramos, en general. La mayor parte de la gente, salvo que tengas la posibilidad económica de poderte retirar a algún espacio absolutamente no contaminado, y eso es casi imposible, si no respiramos el aire que tenemos alrededor, no podemos elegirlo. Y en la situación ahora mismo de la contaminación consideramos que es una situación grave. Se calcula, estos son datos del Ministerio de Salud, pero el propio Ministerio dice que hay unas 30.000 personas que están muriendo cada año de manera prematura por causas directamente asociadas con la contaminación. 30.000 es poco o mucho. Pues consideremos que cada año más o menos mueren unas 300.000 personas. Pues de esas 300.000, 30.000, un 10%, tiene que ver su enfermedad pulmonar, cardiovascular, tiene que ver con la contaminación. O por poner otro ejemplo, en 2020, en el año pico del COVID, que se tomaron medidas drásticas, como bien recordamos, las muertes prematuras que se asociaron al COVID fueron 80.000. Bueno, pues estamos hablando de que cada año hay 30.000 personas que no deberían morir ese año de manera prematura, mueren por causas asociadas a la contaminación. Pero no solamente es las personas que fallecen, sino las enfermedades que se arrastran durante toda la vida, y especialmente enfermedades que se desarrollan en la infancia, como el asma o como alergias que afectan a toda la vida. Ahora mismo, el año pasado, 2022, ya por fin, incluso Madrid, que era la ciudad que daba los índices más altos de contaminación, cumplió con los límites legales de contaminación de partículas y de NO2 por primera vez, pero hace no mucho, hace un año y medio, en septiembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud revisó estos números, estos límites, los que tenemos en nuestra legislación, y lo que indicó es que estaban muy por encima de lo que se debería considerar saludable. Por ejemplo, en el caso del dióxido de nitrógeno, que es un gas que sale directamente del tubo de escape de los coches y que nos afecta directamente a nuestra salud. El límite legal está ahora mismo en 40 microgramos por metro cúbico de media anual. Pues 40. La Organización Mundial de la Salud lo que dice es que lo que podría considerarse seguro sería un límite de 10 microgramos por metro cúbico de media anual, es decir, un 25% de lo que ahora mismo está, que habría que reducirlo muchísimo. Voy a ir más rápida con las otras. La cuestión del cambio climático, yo creo que, ya ahora mismo es indiscutible, ya está. El año pasado tuvimos 7 olas de calor extremo, estamos ahora mismo en abril con unas temperaturas absolutamente fuera de control, con una sequía tremenda, y lo que nos plantea la ciencia es que deberíamos estar reduciendo nuestras emisiones de gases de efecto invernadero un 13% anual. También por contextualizar, esto es mucho o poco. Bueno, pues en el año del COVID, en 2020, con 3 meses de confinamiento muy estricto, conseguimos reducir emisiones un 9% en España. Es decir, que tendríamos que poner medidas muy estrictas para conseguir esa reducción de emisiones anual que urge, que necesitamos y que tenemos que frenar el cambio climático porque está amenazada nuestra supervivencia como especie en el planeta. Hay otras cuestiones como el tema del ruido, que es algo que hasta ahora no se estaba trabajando mucho, no se estaba planteando mucho en nuestro país, y en las sociedades mediterráneas como que toleramos niveles de ruido bastante altos, y sin embargo cada vez está más demostrado que tiene mucho que ver con la salud y especialmente con la salud mental, también con la salud física, pero en concreto con la ansiedad extrema, incluso con intentos de suicidio. Sí que hay algunos estudios ya que correlacionan el vivir en calles con mucho tráfico y por tanto con mucho ruido con una mayor propensión a ingresos hospitalarios por ansiedad, incluso intentos de suicidio.
Tenemos otro elemento, que es el espacio público. Depende de las ciudades, pero en general entre el 60 y el 80% del espacio público está ocupado por coches. Y en general, una gran mayoría coches que están parados, máquinas de 2.000 kilos que utilizamos para transportar a veces 70 kilos de personas y que pasan más del 90% de su tiempo parados en el espacio público. Es otro asunto que nos parece importante. Y el último elemento que quería compartir aquí es la cuestión de la crisis energética. El petróleo barato ya se acabó. Este año estamos con medidas extraordinarias derivadas de la situación de la guerra en Ucrania, que ha disparado toda esta cuestión de la crisis energética, pero ya hace muchos años que se viene alertando que ya nos hemos quemado todo el petróleo que era fácil de extraer y que lo que queda en el subsuelo es un petróleo que cada vez va a ser más caro de extraer y por tanto tenemos que ir cambiando también nuestro consumo energético, básicamente reduciendo nuestro consumo energético y cambiando las creencias. Bien. Estos 5 problemas tienen muchas causas interrelacionadas entre sí y no es una única causa, pero sí que es verdad que el coche privado es una de las causas comunes a estos 5 problemas. El abuso del coche privado y cómo las ciudades se han ido desarrollando y configurando en favor únicamente de este medio de transporte. Y voy a pasar ya directamente al tema de los caminos escolares, luego podemos entrar en otras cuestiones, pero me ha llamado la atención, yo creo, porque bueno, en algunos sitios están entrando en campaña. Dentro de nada tenemos elecciones municipales, el 28 de mayo, y se está planteando en algunos sitios como lema de campaña los caminos escolares. Os voy a poner, voy a ver si soy capaz de que veáis el vídeo este. Decidme si se ve y se escucha. ¿Por qué es importante que los niños y las niñas vayamos solos con nuestros amigos a la escuela? No es tanto que los niños vayan solos a la escuela, sino que puedan salir de casa. Y más que todo, puedan salir de casa para jugar. Y para jugar con sus amigos y no ir a jugar acompañados por adultos. Bueno, pues aquí Francesco Tonucci, que es, yo creo que seguramente le habréis leído. Llego a mis 30 años y me doy cuenta que llevo los últimos 15. Ahora, le habréis leído, le habréis escuchado. Pone de manifiesto una situación que tenemos en las ciudades que adelantaba al principio del todo. Ayer en el curso este que hicimos de formación del profesorado nos puso otro vídeo también el ponente, José Emilio Pérez, es un anuncio de un detergente, pero en el vídeo lo que plantea es un dato dramático y tremendo, que es que muchos niños y niñas en nuestro país y en prácticamente todas las sociedades occidentales en los últimos años han visto cómo se iba reduciendo su autonomía para moverse por la ciudad, para ocupar el espacio público, para poder jugar, y hay muchísimos niños y niñas que pasan menos de 2 horas al día al aire libre. Y lo compara con la situación de los presos de máxima seguridad, que pasan 2 horas al día al aire libre, y es su momento de tomar el sol, de respirar aire puro, de liberarse un poco. Entonces, considerar que hay muchos niños y niñas que pasan menos tiempo al aire libre que los presos de máxima seguridad es algo que yo creo que como sociedades debemos reconsiderar muy seriamente. Voy a ver. Vale. Me meto ya con el tema de los coles para ir avanzando y para ir concentrándonos y centrando un poquito más la presentación. Dentro de la campaña Clean Cities, esto de los centros escolares, lanzamos el año pasado, en mayo, una subcampaña, una campaña dentro de la campaña que la llamamos Calles para la Infancia, Calles Abiertas para la Infancia, en inglés lo llamamos el Streets for Kids, y bueno, consistió en organizar un montón de eventos por todos los países en los que está la campaña Clean Cities, sumándonos a muchas otras iniciativas como la revuelta escolar, como la revuelta sostenible al cole, como los bicibuses, bueno, otro montón de iniciativas que se llevan años desarrollando y tratando de colaborar y empujar también en eso. Una de las iniciativas que realizamos o que se han ido realizando, voy a desglosar algunas de las ideas que se han ido haciendo, no solamente dentro de esta campaña, sino iniciativas que están reclamando eso, que alrededor de los colegios haya zonas
de bienestar, zonas amables, zonas en las que niños y niñas puedan jugar tranquilamente sin el miedo a que les atropelle un coche o sin tener que estar respirando aire contaminado. Hemos estado haciendo encuestas en los centros escolares, esto nos gustaría ver, bueno, sabemos, Teachers for Future también lo está haciendo y también desde CEAP han estado haciendo algunas encuestas para poner números y saber cómo van niños y niñas al cole, de tanto cuál es el medio de transporte o cómo van, si van andando, en bicicleta, tanto como en cuanto a la autonomía infantil, cuántos niños y niñas van sin supervisión adulta o desde qué edad se va, por tener los números y por saber. Los datos que nos están dando hasta ahora es que entre un 60 y un 80%, dependiendo de los colegios, vienen andando. Hay coles que más, coles que menos, depende mucho de la situación, pero bueno, sí que queríamos tener ese número para luego poder trabajarlo. Hicimos también en Castilla y León el año pasado una campaña de medición con medidores de bajo coste, con unos tubitos que medían dióxido de nitrógeno, a ver en qué situación estaban los colegios y los institutos de Castilla y León. He puesto la gráfica de Valladolid, de los centros de Valladolid, creo que pusimos los tubos en unos 25 centros y nos salía que 7 centros estaban por encima de la media legal, de los 40 microgramos por metro cúbico que decía antes, y todos estaban por encima de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Es una situación pues, bastante preocupante en cuanto a calidad del aire. A partir de esto, lo que hemos estado haciendo también, tenemos lista una exposición con 9 paneles muy sencillitos que explican pues, este tema de la calidad del aire, la legislación, la salud infantil y qué tiene que ver con el tráfico y qué podemos hacer. La otra es una foto justo de ayer, de José Emilio, ahí hablando con los profes en el curso que hicimos de formación del profesorado, también viendo, mira, no os lo he puesto, luego os lo pongo por el chat, porque José Emilio Pérez tiene un blog que se llama Maestro Melilla, que ahí tiene un montón de actividades educativas, pedagógicas para trabajar en todas las materias, en matemáticas, en lengua, en educación física, por supuesto, en conocimiento del medio, para ir trabajando, meter estos contenidos y sobre todo la cuestión de la movilidad autónoma dentro del centro y dentro de la docencia, para todos los niveles, infantil, primaria, secundaria. Otra cuestión que estamos intentando desde la campaña Clean Cities también es poder facilitar contactos, que se pongan en contacto los centros, que se pongan en contacto pues tanto a nivel local como a nivel estatal, como entre países. Y, por ejemplo, aprovechando la campaña esta, los eventos de Street for Kids, ahora la vamos a repetir para el 5 de mayo. Hay un mapita ahí que se va apuntando la gente, con cada uno con su actividad. El que quiere montar una manifestación con su centro, perfecto, lo pone, y el que solamente se va a hacer una foto, pues también estupendo. Entonces, bueno, la idea es ir poniendo ahí todas las actividades que se van a ir desarrollando de aquí al 5 de mayo para luego también poder ponerse en contacto. Hay un grupo de Telegram que creo que hay como unas 120 personas y ahí está curioso porque de vez en cuando se ¿hay alguien por aquí de Gijón? Va, pues sí, pues bueno, pues para poder hacer red también y poder tener un poco más de fuerza. Ahí se planteaba también en esa campaña, se ha hecho en algún sitio, en Santander, por ejemplo, se ha hecho, y en algún otro sitio, cartas de los centros firmadas por las direcciones de los centros o firmadas por equipos docentes o por AMPAs dirigidas a los ayuntamientos para que se incluyan los centros educativos en las zonas de bajas emisiones. Ahora mismo la mayor parte de las ciudades, como decíamos al principio, tienen que poner en marcha las zonas de bajas emisiones. Son 149 ciudades en España, todas las que tienen más de 50.000 habitantes. Tenían que haberlas puesto en marcha antes de 2023 y a 1 de enero de 2023 me parece que eran 11 las que las tenían en marcha. O sea que todas las ciudades están elaborando ahora mismo sus ordenanzas y cabe la posibilidad, porque así lo establece el Real Decreto de las zonas de bajas emisiones, de que los centros educativos se incluyan ahí. Por tener más información también, en algún caso se está planteando desde, bueno, quien todavía tiene en su cabeza que hay que privilegiar el movimiento en coche por encima de la salud de las personas, hay quien está planteando alegaciones o polémicas en cuanto a que precisamente si hay colegios dentro de la zona de bajas emisiones, al contrario de lo que estamos planteando, se plantea una excepción para poder ir con el coche hasta la puerta de los colegios. Entonces, bueno, sí que os animaría
a estar un poco pendientes de lo que ocurre en vuestras ciudades, de cómo está la ordenanza y tratar de explicar que es importante que los centros educativos se protejan y que las zonas de bajas emisiones, como el lunes un compañero de Convici decía, deberíamos llamarlas zonas de bienestar, que las zonas de bajas emisiones o zonas de bienestar son buenas, son algo positivo para la población y para la salud y tenemos que intentar que sean lo más ambiciosas posible. Bueno, se han presentado también mociones en creo que unos 25 ayuntamientos. Esto es una campaña que viene de antes, de gente que está trabajando en un seminario de movilidad e infancia que llevan 10 años trabajando, que se organiza en el CNEAM, en el Centro Nacional de Educación Ambiental. Desarrollaron un texto que ha sido la base de una proposición no de ley que se aprobó el año pasado en el Congreso y en base a ese texto algunos ayuntamientos han aprobado mociones también. También es algo que se puede impulsar. De cara a las elecciones municipales, desde Clean Cities hemos lanzado una campaña específica que se llama Espacio para Respirar, que tiene 8 temas y uno de ellos es el de la infancia y especialmente el de la movilidad autónoma. Con este eslogan, bueno, juega la campaña, esta pretende romper un poco la bronca esta entre coches y coche no, ponerlo en positivo y ser un poco imaginativa, entonces juega con el tema del espacio, de los astronautas y lemas así graciosos, ¿no? De queremos encontrar más vida infantil en nuestra ciudad. Esta campaña, creo que la tengo aquí, vale. Hemos hecho unas tarjetas postales también y una recogida de firmas con la idea de trasladársela a las candidaturas a las elecciones municipales, pedirles, pues eso, que sean del color que sean y pase lo que pase el 28 de mayo, pues que cuando se configure y pongan en marcha los nuevos ayuntamientos, pongan en marcha medidas para mejorar la calidad del aire, redistribuir el espacio público y especialmente las zonas vulnerables, como son los centros escolares, sanitarios o los de personas mayores. Este es el texto de la proposición no de ley que se aprobó el año pasado, que pensamos que nos da mucho juego para poder utilizarla. Es una proposición que se aprobó inicialmente en la Comisión de Seguridad Vial, ahora está en debate en la Comisión de Educación, pero ya consideramos, este es un texto ya aprobado por el Congreso de los Diputados, que insta a todos los ayuntamientos a varias cosas que yo creo que dentro de la Confederación Intersindical lleváis tiempo también planteando. La primera es priorizar la proximidad del centro escolar como criterio básico de área escolar. O sea, acabar con el distrito único, que ha sido un desastre, no solamente en términos de movilidad y contaminación, sino otras consecuencias que vosotras sabéis mucho mejor que yo. Y luego, bueno, pues el otro listado de puntos de limitar el aparcamiento y el tráfico, hacer cumplir estrictamente la normativa vial, esto es no permitir la doble fila a la puerta de los colegios, que supone un riesgo tremendo para niños y niñas y que ya ha habido casos de atropellos porque no se les ve, y priorizar la movilidad peatonal y ciclista y la accesibilidad universal. Esto ya se aprobó el año pasado, entonces ahora hay que ponerlo en marcha. ¿Alguna otra cuestión? También el año pasado se publicó el Real Decreto de requisitos mínimos de centros y ahí metimos algunas alegaciones para tratar de que los patios también pues tuvieran aparcabicis, tuvieran zonas verdes, fueran también espacios agradables. Se podría trabajar y en algún caso se ha conseguido también una mejora de los entornos escolares gracias a propuestas en los presupuestos participativos. Y un asunto que yo no me voy a meter mucho porque aquí vosotros lo conocéis mejor, pero es algo que mi compañero José Emilio insiste mucho, es que la legislación, la LOMLOE, lo permite y no solo lo permite, sino que anima y bueno, es un marco que se puede utilizar para plantear todas estas cuestiones. Tiene su artículo 110, plantea que la administración educativa garantizará los entornos escolares saludables, seguros, sostenibles. Bueno, pues ahí hay una herramienta que se puede utilizar también. Como decía, bueno, otras cosas que se han hecho mediciones, diferentes estudios y lo último, lo que os quería plantear es que el 5 de mayo estamos organizando para lanzar, bueno, como que sea otro momento también de visibilizar estas demandas. Estas son algunas fotos del año pasado que se hicieron en diferentes ciudades. Así que pues, me gustaría animaros a participar, que podemos tratar de apoyar. Estos son algunas, esto es una encuesta que hicimos, que tampoco tiene más referencia, y yo lo voy a dejar aquí, que yo creo que ya me he pasado de tiempo. Muchas gracias.
Sí, Carmen. Luego tendremos más tiempo para dialogar y hacerte preguntas, pero vamos a pasar entonces a Carmen Gloder. Un momentito porque vamos a ver. Tenemos aquí unos datos sobre Carmen para presentarla. Ella nos dice que es maestra de infantil, coordinadora TIC y ahora en tareas de jefatura de estudios en UNCEIP, el Tierno Galván de San Sebastián de los Reyes, en Madrid. También es miembro del equipo de coordinación de Teacher for Future, España, procurando sembrar semillas en algunos de los miles de centros escolares que tenemos en nuestro país, ¿no? Y dice ella, creo en el poder de la educación para cambiar las cosas y creo firmemente que las pequeñas acciones cuentan, por lo que animamos y proponemos a los centros actuaciones sencillas y factibles para llevar a cabo en los colegios. Parece que no, pero es verdad que pequeñas acciones al final son los que acaban llegando a las personas, ¿no? Aunque parezca que es poca cosa, pero con muchas cosas sí podemos conseguir grandes objetivos. Y Carmen, te cedemos la palabra, lo mismo que Carmen, unos 30 minutos, ¿vale? Vale. También tenemos por aquí a María de Revuelta Escolar, que cuando termine Carmen va a una intervención más corta, pero también va a intervenir. La hemos invitado para que nos cuente también sus acciones dentro de Revuelta Escolar. Así que nada, te cedemos la palabra. Vale, muchas gracias a todos. Lo primero, muchas gracias por invitarnos a este webinar. La verdad es que aquí tenía que estar Pepe, que bueno, pues es el especialista de movilidad escolar dentro de Teachers, pero bueno, pues tenía otro compromiso hoy y bueno, pues estoy yo aquí en su lugar. Voy a intentar contaros un poco quiénes somos, hablar un poco también de la LOE y de nuestras acciones, aunque ya de hecho Carmen Duce pues ha contado muchas, porque al fin y al cabo pues se entremezclan las cosas. Voy a compartir la pantalla. A ver, vale. Y creo se ve. ¿Se ve la presentación? Se ve, Carmen. Vale, gracias. Bueno, pues primero como contaros un poco quiénes somos, ¿no? Teacher for Future somos una asociación de docentes que estamos un poco preocupados por el estado de emergencia del cambio climático. Y lo que queremos es pasar de la concienciación, que también hay que hacerla, hay que realizarla en los entornos escolares, a la acción climática. Nos basamos también un poco en la educación ecosocial, no solamente es crear hábitos, sino también fomentar el espíritu crítico. ¿Por qué estamos haciendo esto? Y qué significa tener una serie de actitudes, no solamente para el planeta, sino para mí mismo y para mis iguales, ¿no? Entonces, Teachers surgió vamos a cumplir ahora 4 años, surgió al calor de la primavera climática con el movimiento de Greta Thunberg, aunque ya nos veníamos asociando en un blog que era El Guiño Verde anteriormente y trabajamos todo de forma colaborativa. Pero somos todos maestros en activo, pertenecemos a todas las etapas educativas, desde las escuelas infantiles, educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, formación del profesorado y abarcamos gente de formación de educación formal y de educación no formal. Estamos en todo el territorio español y tenemos todo tipo de centros, ya sean privados, públicos o concertados. Tenemos un mapa en el que nos gusta apuntar a la gente más que nada porque pertenecemos un poco a ese colectivo de gente extraña que en el mundo de la enseñanza pues se dedica a hacer cosas fuera de currículum, ¿no? Que se preocupa por cosas que, bueno, que muchas veces para la sociedad pues dice, pues fíjate tú, ¿qué está contando este, no? Entonces nos juntamos, ya os digo, en el blog del Guiño Verde y a raíz de Fridays for Future empezamos a saber que también había un movimiento paralelo que era Teachers for Future en Suecia. Entonces, bueno, les pedimos formar parte de ello y por eso nuestro nombre es en inglés, ¿no? Que mucha gente nos pregunta, pero si sois españoles, es que pertenecemos a una marca común donde, como veis, pues hay gente de Alemania, de Italia, de la India, de Australia o de Turquía.
La idea, bueno, pues es hacer una alianza común junto con otros miembros para trabajar dentro de las escuelas hacia esa concienciación y hacia esa acción. Somos todos voluntarios, no cobramos nada, no tenemos cuotas, somos apolíticos y aconfesionales. Y lo he dicho, todos trabajamos a pie de aula. Dentro de nuestras propuestas de actuación, creamos un programa que se llama 28.000 por el clima, porque tenemos un objetivo muy ambicioso, que es intentar llegar a los 28.000 centros educativos de toda España. Cuando lleguemos, pues ya desaparecemos como asociación, pero de momento, pues bueno, pues vamos ahí haciendo cositas. Lanzamos un programa que se llama 28.000 por el clima todos los septiembre, donde damos a la gente ideas y cosas para hacer. Como he dicho al principio, somos colaborativos, es decir, sabemos que todos los profes pues tenemos muchos problemas en el cole, de burocracia, de papeles, de trabajo, de preocupaciones, y entonces, bueno, pues para cosas de estas, ¿no?, como organizar una semana de la movilidad escolar, pues a veces no queda espacio, ¿no? Entonces la idea es que si alguien la trabaja, la hace en su centro y da resultado, la cuelga en la web, la pasa al colectivo, nos escribe un correo con la experiencia, comenta cómo es y la deja ahí para que el que quiera pueda cogerla, cambiarla y adaptarla a su realidad y a la realidad de su centro. Entonces, estas propuestas de acción están marcadas en 5 líneas: recreo residuo cero, que hace referencia a todos los residuos, ecocomedores, escuelas de cambio, ecoauditorías, colecaminos y reverdificación de espacios, ¿no? Todas están entrelazadas y tienen como centro pues el bienestar de los alumnos. Y hoy os voy a hablar pues un poco de la línea esta de acción que hace referencia a la movilidad. Como os decía antes Carmen, la LOMLOE habla de movilidad escolar. Yo algunas cosas, pues bueno, pues os las voy a volver a repetir porque ya las ha comentado Carmen, pero sí que quiero dejar muy claro que la LOMLOE es una ley superior. Entonces, aunque haya luego concreciones estatales, autonómicas, que no hagan referencia a estos artículos, están en la ley superior, y entonces nosotros podemos cogerlos y trabajarlos. Habla la LOMLOE de una movilidad escolar activa y autónoma, es decir, de realizar el camino de casa al cole, ya sean los chicos de primaria, los chicos de instituto, de forma autónoma, que eso no quiere decir que vayan solos, ¿vale? Pero sí que van por sus propios medios, de forma activa, ya sea caminando, ya sea en patinete, ya sea en bicicleta, y habla de que las administraciones garantizarán esos caminos escolares seguros porque han estado preparados para los chavales, y se ven como una fuente de experiencia y aprendizaje. Es decir, ya no solamente me muevo a través de mi entorno, voy conociendo lo que hay a mi alrededor, voy conociendo cómo va cambiando el paisaje de una estación a otra, voy conociendo cómo va cambiando la gente por los distintos espacios, y además voy con mis compañeros. Y todo eso va a formar parte de una experiencia y un saber más que van a meter en su mochila. Y garantizarán los caminos escolares, pues hace referencia a esto, a que haya gente que los haya preparado y que los esté cuidando. Luego sigue hablando en la disposición 46 de que promoverán la movilidad activa reduciendo el sedentarismo. Y bueno, pues no hace falta nada más que estar al tanto de las noticias para ver cómo uno de los grandes problemas de nuestra sociedad actual es el sedentarismo y lo que conlleva la obesidad, sobre todo en los escolares de primaria y secundaria, con lo cual es una razón más para trabajar esto. Pero no se queda ahí, bajando de nivel de concreción, vemos que en el objetivo N para primaria habla de desarrollar hábitos cotidianos de movilidad autónoma, activa y saludable. Y este objetivo es uno de los 14 grandes objetivos que vehiculan toda la educación primaria. Es decir, que ha de tener una importancia muy grande en el desarrollo posterior de las programaciones que guían nuestra vida escolar. Siguiendo bajando en el nivel de concreción de la LOMLOE, cuando habla de competencias, habla de competencia ciudadana. Y nos dice que hay que conseguir una educación para una movilidad activa y autónoma
en espacios controlados con poco tráfico, como puede ser la calle. Esto va más allá de la simple educación vial, es decir, no solamente hay que enseñarle a los niños que hay carteles, sino que hay que enseñarles a caminar por las calles, y qué mejor forma de enseñarles que realizarlo, ¿no? No solamente con los padres, sino también en grupo educativo. Luego, cuando hace referencia a los criterios de evaluación, hace mucha referencia a identificar los desplazamientos activos como práctica saludable. No solamente identificar, sino realizar. Es decir, uno de los criterios que tenemos para evaluar es que se hagan esos desplazamientos activos como una práctica saludable en el día a día. Y también habla de saberes básicos, que es otro de los pilares de la LOMLOE. Habla de la ciudad como espacio de convivencia y hace referencia muchas veces a la movilidad segura y saludable y sostenible. ¿Y por qué habla de todo esto? Pues porque todos sabemos que esto aporta muchos beneficios a los chavales, ya no solamente a nivel personal de cada uno, sino a nivel educativo. Es decir, estamos trabajando la autonomía del niño. Ya cuando un niño entra en las escuelas infantiles, se promueve desde el centro que los niños vayan de un espacio, de una clase a otra, dentro de la misma escuela, sin compañía del adulto, para que aprendan a moverse por ellos mismos, sin compañía, pero sí con supervisión, ¿no? Para que aprendan a hacer las cosas por sí solos, ¿no? Entonces, muchas veces se les da el recado, toma, llévale esto a la seño de la clase A, y entonces salen y van siempre de la mano en compañía. Cuando pasan los niños de la educación infantil a la educación primaria, que normalmente cambian de edificio, ese es otro de los hábitos que se suele trabajar, para que conozcan el espacio por donde se van a mover y para que sean autónomos. Entonces estamos trabajando aquí la autonomía del niño, que le va a suponer también una forma de verse de otra manera. Mira qué mayor soy, que soy capaz de caminar solo por la calle, habiendo aprendido una serie de cosas. También se da un conocimiento del entorno, que como decía antes Carmen, cuando la gente se mueve por las calles, la ciudad revive. Estos niños que van por el camino hacia su escuela van viendo cuáles son las tiendas que hay a su alrededor. Y esos comerciantes que están en esas tiendas, pues seguramente que se sienten muy contentos de ver vida alrededor de la calle. Y los viandantes, cuando tú vas con un grupo de niños de excursión, pues que te desplazas a algún sitio, se paran, los miran, te saludan. Entonces estamos también trabajando como una educación para la ciudadanía. Estamos haciendo trabajando una serie de hábitos cotidianos, como el saludar, como el caminar pegado a la pared, como el ceder el paso. Y estamos también viendo que la ciudad es un espacio de convivencia en el que la gente no va corriendo como los coches, sino que va tranquilamente andando, se para, habla, mira y comparte con el otro aquello que está viviendo. Y eso es un poco el objetivo final, ¿no? que vemos que la LOMLOE quiere también plantear, ¿no? Vamos solos a la escuela. Como os he comentado antes, en nuestra tercera línea de actuación, que habla de la movilidad, también hace referencia a los ODS, ¿no? a la salud y el bienestar, porque estamos fomentando la salud y el bienestar. Estamos trabajando por una educación de calidad, estamos trabajando por unas infraestructuras, ya que le estamos pidiendo a nuestras asociaciones, a nuestros ayuntamientos y a nuestras administraciones que las calles sean factibles para los chavales, creando ciudades sostenibles y realizando acciones por el clima. Hay que recordar que los caminos escolares seguros, por ejemplo, que estábamos hablando, o los pedibús o los bicibús, es algo que debe de salir, que puede salir como una idea desde dentro del cole, pero hay que contar siempre con las familias para que hagan el acompañamiento, con las familias para que nos ayuden a solicitar y a pedir y a reclamar a la administración que esto ocurra. Y hay que pedirle también directamente a la administración, oye, que estos niños quieren salir afuera para venir solos al cole caminando o para hacer paseos en bici, ¿no? ¿Qué tiene que tener el centro? Pues bueno, pues ganas de trabajar y sobre todo un poco implicación y saber por dónde empezar. Ahora os voy a enseñar una serie de recursos. Una de las cosas también que es muy importante es que haya un aparcabicis en el centro. Esto por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid o en los ayuntamientos
se pide al ayuntamiento y el ayuntamiento pues te lo facilita, ¿no? Como comentaba antes, a la hora de realizar estas actividades, ha hecho relación a una encuesta de movilidad que la tengo por aquí, que es muy básica, muy sencilla, solamente es esto, y consiste en, a mano alzada, hacer una evaluación sobre cómo va la gente, cómo van los niños y las niñas de forma a todos los días al cole, si van andando, si van en coche, si van en bicicleta. Y una de las cosas que recalca, ahora os enseñaré dónde encontrar esto, es que es importante empezar siempre por el número de niñas y todos para atrás, o sea, que no se vean un poco, ¿no? Porque si no, pues siempre hay la historia de que a ver qué dice mi amigo, pues yo también, ¿no? Entonces esto es importante hacerlo cuando vamos a hacer algún tipo de planteamiento para ver por dónde íbamos al principio y por dónde estamos ahora, ¿no? Y como he dicho antes, organizar junto con las familias, con el AMPA, con el ayuntamiento, pues estos pequeños grupos que van caminando o que van en bicicleta a los centros. Dentro de esto tenemos el Colecaminos, que lo encontramos aquí en nuestra página web. Esta es nuestra página web, y entonces dentro de las propuestas pues tenemos Colecaminos, que habla un poco, bueno, pues de qué es lo que está pasando, qué es el camino escolar seguro, por qué es necesario, cómo se puede hacer, y entonces aquí hay una serie de actividades y una serie de experiencias que han hecho otros centros que tenemos ahí colgadas para que se vean, se cojan, se imiten, se mejoren, y si las cosas van estupendas, pues que nos la comentéis. Entonces hay una serie de diagnósticos, aparte de la encuesta que os he comentado ahora, y una serie de actividades para planificar con juegos, incluso con un gran juego que tiene recogido Pepe, José Emilio, el maestro de Melilla, junto con Bici, es un Genially en el que hay una serie de cosas, una serie de actividades para hacer con los chavales. Luego está la evaluación, y luego también hay un modelo de moción para presentar en el ayuntamiento. Por ejemplo, se puede pedir en el Consejo Escolar que se eliminen los aparcamientos de vehículos motorizados dentro del cole, que desgraciadamente pues hay todavía muchos colegios donde se aparcan los coches dentro, ¿no? Y entonces ganar ese espacio para la convivencia del cole. También se les puede pedir que hagan itinerarios libres de coches o con prioridad para la movilidad activa. Entonces, bueno, pues aquí hay una serie de modelos para que se puedan discutir y hacer en casa. Y luego, bueno, pues habla también de un seminario de movilidad de infancia que está hecho por CNEAM. Si volvemos aquí, otra de las actividades que tenemos es comentarles a la gente que está con nosotros, y comentar sobre todo también en redes. Tenemos muchos seguidores en Twitter, tenemos muchos seguidores en Instagram y en Facebook que participen. Ahora estamos con la campaña también, como han contado, de Clean City, que es la de este año, que empieza ahora en abril y luego dura hasta el 12 de mayo, aunque el día fuerte es el 5. Entonces, a nivel de cole, ¿qué se puede hacer? Pues mira, si quieres hacer algo de hoy para mañana, por ejemplo, llegamos tarde a poder cerrar la calle, ¿no? La idea es que sean calles abiertas para la infancia. Esta se realiza cada 6 meses y entonces hay que prever, se hace ahora en mayo y creo que el otro es en octubre. Hay que prever qué se va a hacer para solicitar por Consejo Escolar al Ayuntamiento que cierren la calle para hacer una serie de actividades. Si ahora mismo ya llegamos tarde, no pasa nada, porque podemos hacer las actividades dentro del centro educativo, ¿no? Podemos hacer a lo mejor una gincana de bicicletas o un trabajo sobre movilidad, sobre cómo nos tenemos que mover por las calles, todo dentro del espacio, o todos esos juegos que habíamos previsto hacer fuera en la calle, pues hacerlo dentro del patio, pero con el lema de dejar el coche y venir andando, ¿no? Entonces, bueno, aquí están los formularios, lo que comentaba antes, donde están inscritos todos los centros, una campaña a nivel europeo.
y la importancia, bueno, pues de comunicarlo. Hay carteles para que se puedan descargar y personalizar con el nombre del centro y ejemplos de cómo montar un bicibús, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos también entradas de otros años. Y luego también, como comentaba, pues eso, controlar la calidad del aire y la descarbonización del entorno escolar. Otra de las cosas que nosotros proponemos a la gente, que bueno, pues tenemos varias experiencias que lo han hecho, que es muy interesante, que también es el metrominuto escolar. Es decir, pues muchas veces cuando dices a los chavales, oye chicos, mira, hoy nos vamos a ir al poli a hacer una actividad, ven al autobús, no, vamos a ir andando, es que eso está muy lejos, es que está muy lejos. Y luego haces la actividad y pues ya hemos llegado. Entonces, un poco poner en realidad lo que supone caminar por la ciudad. Entonces, esto lo que consiste es hacer como un plano de metro de nuestro entorno más cercano, en el que hagamos una valoración de lo que se tarda de un sitio a otro caminando, tanto en metros como en tiempo. Dependerá claro, de la edad que lo hagan, pues así tardarán más o menos, ¿no? Entonces, hay muchas formas de hacerlo. Este sería otra de otro colegio que lo han hecho. Entonces, bueno, pues han visto que desde su centro del colegio pues pueden ir a diversos sitios con diversas paradas, ¿no? Entonces, le pones un poco en realidad a los niños qué es lo que tienes, estás conociendo el entorno que tienes cercano y además estás trabajando en matemáticas porque estás calculando distancias, tiempos y tal, y estás sabiendo que lo que tienes ahí enfrente pues no está tan lejos, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que comentábamos antes de las pequeñas acciones, luego cuando hemos comentado esto, pues va el niño a casa y dice, vamos a la pisci, pero vamos andando, si está aquí muy cerca, si yo lo he visto en el metrominuto y podemos ir andando perfectamente, ¿no? Entonces, aquí son un poco, hablamos de las ventajas, objetivos, es una infografía que se puede descargar y utilizar en la clase, experiencias de otros centros y bueno, pues ya que hemos hecho un metrominuto andando, pues también hacerlo en bicicleta. Y es un poco esto, bueno, que comentaba de los caminos escolares seguros. Aquí, vale. Y comentaros que aparte de esto, pues hay una serie de guías que también están en nuestra página web de Pedalea y Anda al Cole, que es un programa de la Universidad de Granada, o Pedalea y Anda a casa. Y pues algunas guías que están sacando las comunidades, como puede ser el de Castilla-La Mancha. Junto con Clean Cities estamos trabajando también en una mochila sobre la movilidad, que la idea es que rote por diversos centros con un montón de actividades, bueno, pues para promover que los maestros la usen, porque las actividades ya están hechas, los objetivos están también pensados y bueno, nuestra filosofía es compartir y que las cosas sean colaborativas. Y junto con eso también se está trabajando en una situación de aprendizaje. Está trabajando Pepe con más gente, estamos ahí apoyando y ayudando a hacerlo, en el que se habla de un informe de movilidad escolar, en el que, bueno, pues como veis, hablamos de lengua extranjera, castellana, matemáticas, conocimiento del medio, que como veis es algo que no se limita solo a me muevo en bici, sino que puedo trabajar un montón de contenidos con saberes, con competencias específicas, con criterios de evaluación. Entonces es algo que vamos a poner como hemos dicho, de forma colaborativa con los demás y lo tenéis todo en nuestra página web Teachers for Future y nada, todo lo que queráis aportarnos y hacer la devolución de aquello que habéis trabajado, pues aquí estamos para recogerlo y para colgarlo en nuestra página, porque eso lo que pensamos es que nos enriquece a todos. Y iba a contar algo también de la revuelta escolar, pero como he oído que estaba por ahí María, pues le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Pues sí, desde el área de medio ambiente de la Confederación tuvimos conocimiento del movimiento Revuelta Escolar y nos pareció muy interesante que estuvieran también. Le pedimos a Carmen contactos y al final está aquí María Peinado,
que ha tenido la amabilidad de estar con nosotros. Al principio estaba un poquito ocupada, ¿verdad, María? Sí, Pero sí, lo ya se ha siento. podido sumar al Sí, webinar y nada, lo que te pedimos, ya me contaba el otro día por teléfono la experiencia de Madrid, Madrid que han tenido, y están preparando otra acción para el 5 de mayo, si no me equivoco. Así sí, que sí, sí. si nos puedes contar un poquito La brevemente trayectoria. para que nos dé tiempo luego de preguntarte más cosas y de hacer el coloquio. Pero Genial. lo que tú nos cuentes, estupendo, ¿vale? Sobre Vale. vuestra propuesta. Venga. Genial. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos porque la verdad es que yo creo que son muy necesarios todos estos encuentros y todos estos coloquios para compartir mucha información y crear muchísimas redes, que es lo que nos suele sostener y nos suele dar muchas pistas de cómo seguir caminando, ¿no? Pues bueno, Revuelta Escolar surge un poco como te comenté, como espejo del movimiento de Revuelta Escolar de Barcelona tras el atropello de un peque y entonces en Madrid salimos también a la calle para reivindicar espacios y entornos escolares seguros. Nuestra posición y nuestros compartir de saberes es eso, poner a disponibilidad de los centros educativos y de las familias pues la manera de poder abrir las calles todos los primeros viernes de mes. Primero hacemos una concienciación, ellas hacen un diagnóstico de cómo tienen el entorno escolar, de las necesidades que tienen. Hemos hecho una especie de apuntes que hemos pasado a las áreas de medio ambiente, de obras, hemos estado en contacto con, con agentes institucionales, pero aún así queremos también hacer partícipes al alumnado, a nuestras hijas, a nuestros hijos, para que tomen conciencia de que un nuevo espacio es posible, que, bueno, como dicen en Clean Cities, ¿no? Que no hace falta conquistar Marte, sino que hay que conquistar el espacio público, que es nuestro y tenemos que cambiarlo. Y bueno, pues a partir de ahí es súper fácil además. Decía antes Carmen que llevar a Consejo Escolar la petición y luego pasarlo por la Junta. Nosotras hemos elaborado una propuesta que es súper facilita, que es con 10 días de antelación, se pasa un email a la delegación de gobierno, es un texto que solamente hay que cambiar el nombre y el día, la hora y la calle. Y entonces te abre la calle para que puedas manifestar pues tus derechos y las necesidades que solicitamos. Y eso nada, por suerte se siguen sumando coles en Madrid, por suerte esto nos ha unido y nos ha hecho ver que hay otras carencias también. Ahora estamos también un poco con lo de la ola de calor y cómo se gestiona todo eso en los marcos de competencias, ¿no? Del ayuntamiento y de la consejería, pero vamos, todo va en la misma línea de pues eso, que tenemos que cuidar el medio ambiente, que estamos en un momento muy crítico, que tenemos que concienciarnos todas las familias que cada pequeño gesto es muy importante para ayudar a que esto mejore y nada, pues eso, poniendo un poco todos los saberes y todo el común y todas las iniciativas que van teniendo todos los coles. No sé si queréis hacer alguna pregunta más. Pero lo del día 5, Por supuesto, es verdad que se me había olvidado. Claro, difúndelo, aprovecha, difúndelo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pues todavía no estamos en el mapa, Carmen, pero el día 5 ya hemos pedido a delegación de gobierno, lo hemos pedido con 30 días porque son dos protocolos, ¿no? O con 30 días de antelación o con 10 días. Hemos pedido 30 días porque sabemos que Cibeles pues es muy jugoso y muchas veces pues se concentran otras personas. Esta mañana hemos hablado con delegación de gobierno, no hay ningún problema, así que el día 5 estamos en Cibeles, de Cibeles a la Puerta de Alcalá, cortando toda la calle Alcalá, de 4:30 a 8:30. Vamos a montar un concierto de la Chica Charcos, vamos a organizar juegos, actividades con bici, batucada y vamos, va a ser pues eso, otra vez para dar visibilidad al movimiento, dar visibilidad a que las calles tienen que ser para los peques, Streets for Kids, que tenemos que
que es que el colegio tiene que empezar a ser el epicentro de los barrios, desde ahí tienen que empezar a surgir todas las nuevas propuestas de los ayuntamientos, a cuidar los carriles bicis, hacer más entornos intergeneracionales, a reverdecer. Tenemos que ver que es interesantísimo un centro público, interesantísimo todos esos centros que se puedan compartir, que se pueda entrar a la biblioteca, que se pueda llegar desde casa. Entonces, creemos que tenemos que seguir ahí, tenemos que luchar y tenemos que hacernos muy visibles para que otros coles se sumen, para que otras mamás que acaban de entrar en los coles y otros papás que entren, para hacer también partícipes al profesorado y para también coger fuerzas desde las direcciones de los centros. Así que vamos a empoderarnos toda la comunidad educativa y vamos también a concienciar pues a las instituciones, las alcaldesas, los alcaldes y todas las juntas de distrito. Muy bien. Bueno, tenemos un chat que podemos aprovechar para hacer preguntas a las personas que estamos aquí. Pero, bueno, hay ya preguntas que podemos hacer, podemos partir de alguna cuestión. Yo le preguntaría a Carmen qué se requiere para cambiar la mentalidad de la familia, ¿no? No sé, porque quizá con los chavales, precisamente que se están educando, se puede educar en principios distintos, pero es que todo esto requiere un cambio de mentalidad muy fuerte. Le estaba diciéndolo de que los chavales vayan solos al cole, eso supone también cambio de mentalidad, porque quizá hay una sobreprotección, ¿no? Hay un problema con el tema de los coches que las familias piensan que el coche tiene que llegar hasta la puerta del cole y soltar allí al niño. Aquí en el Carnaval de Cádiz habían hecho una charanga muy graciosa que decían que el día que llueve, que si el niño se moja, que no pasa nada, ¿no? Que los niños no son gremlins, ¿no? Decía, era un poco, acababa la canción. Entonces, ¿qué hacemos para que las familias tomen conciencia de que es muy necesario cambiar toda esta mentalidad que tenemos sobre el tema de contaminación y de transporte alternativo? Empezamos con Carmen. ¿Cuál de las dos? Perdón. Que estamos con la primera Carmen Dulce, y luego tú, Carmen 2. Bueno, ahí las compas de revuelta escolar son las que pelean día a día con el resto de familias y van haciendo. Yo sí que me gustaría plantear dos claves fundamentales. Una, que lo que estamos planteando es bonito, es para ganar, es para mejorar, es divertido, es para ser más felices. Entonces no estamos planteando un sacrificio terrible que, bueno, no sé, que tenemos que fustigarnos. No, es una cosa chula y divertida. Y sí que me parece, yo creo que funciona, pero es verdad que es un trabajo de hormiguita, de gota a gota, de AMPA o AFA, y encima en el AFA sabemos que no participa activamente ni, no sé, pues depende de coles, de centros, pero es poquito, pero que es como un trabajito de día a día, y me parece que es muy interesante poner números sobre la mesa, porque hay algunos entornos, porque el coche ocupa muchísimo espacio también en las cabezas, y parece que es una cosa de, no, es que es imposible. No, mira, es que a veces el 80 o el 90% de los niños y las niñas ya van andando al cole, o sea, son 5 coches, 10, 15, 20. Tampoco es una cosa, vamos a ver si esta gente en concreto, esas poquitas personas, tienen una necesidad tremenda y no hay otra manera de que lo pueda. Pues vamos a ver si se puede organizar de alguna otra manera y a 200 metros hay un espacio donde puedan dejar el coche, o si se puede organizar de otra forma. O sea, poniendo números, yo creo que nos evidencia también que el problema es de espacio y de autonomía y de calidad del aire, y no es un problema de qué hago yo con mi coche, que podríamos decir, mira, ese es tu problema, pero bueno, que no es tanta gente la que está, digamos, afectada, que es muy poquita gente y que siempre hay soluciones para esa cuestión. Y luego, sobre todo, planteándolo en positivo. Si de verdad nos preocupan
nuestros hijos y nuestras hijas lo que queremos es que sean lo más felices posible. Y aquí nos toca deconstruir muchos años. Yo no sé, esto se nos escapa del tema, pero sí que creo que estamos ahora mismo en uno de los momentos y de las sociedades aquí en España más seguras de la historia, con una de las generaciones, la mía en concreto, que hemos más temerosas, que sobreprotegemos, que tenemos un pánico terrible a que las criaturas estén en el parque tranquilamente. Bueno, pues ahí hay muchos factores comunicativos, de los medios de comunicación, de cómo se transmiten las noticias, pero bueno, en general yo creo que fundamentalmente el problema que tenemos en las ciudades de riesgos es que hay demasiados coches y van demasiado deprisa en algunas calles, y eso es un riesgo real. Entonces, bueno, tratar de poner sobre la mesa, pero a mí me parece interesante que hablemos de datos, que nos sentemos tranquilamente a argumentar y luego que hagamos cosas bonitas y divertidas y que nos lo pasemos bien. No sé, Carmen, Glover, ¿cómo lo ves desde Teachers? Pues mira, desde Teachers yo estoy en funciones también de jefatura de estudios, ¿no? De equipo directivo. Y entonces la administración también ahí plantea un gran problema, ¿no? En España para ser autónomos la edad es de 12 años. Entonces, por ejemplo, cuando un padre te dice es que no puedo venir porque estoy trabajando y no puedo llegar, quiero que mi hijo se vaya solo con 10 años, pues tienes que decir ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Le dejo? ¿No le dejo? ¿Con la autorización de él? ¿Sin ella? Entonces, hay un problema añadido también a lo que es el cole. Yo creo que, como has dicho, pues sí, hay una generación muy temerosa. Los niños son niños de cristal. Nosotros, por ejemplo, en mi cole y en muchos centros se está luchando para que no quiten la tierra, porque parece que es que se arañan, porque hay que poner una cosa de estas como de plástico, de corcho, para que caigan en blandito. Pues no, el niño tiene que jugar con la arena y el niño tiene que caminar por la calle. El problema, lamentablemente, es que la sociedad ha dejado de educar, ¿no? Y entonces, claro, ya no los sueltas tan alegremente como pues cuando éramos pequeños nosotros, que ibas y ya está. Entonces ahí hay que tomar cartas en el asunto y bueno, pues poner, pues no sé si voy a decir patrullas ciudadanas, pero tampoco es eso, ¿no? Lo que comentábamos antes del pedibús o el bicibús, a raíz de padres que puedan venir a acompañar a los chavales, organizar esos caminos escolares para que puedan venir. Ahora mismo estaban organizando a través de un crowdfunding esta que eran corredores verdes, que sale es una propuesta de un grupo de madres que se han unido para ir desde la escuela infantil al centro educativo de primaria, al de secundaria, unir todos esos sitios para que sea un corredor verde donde los niños puedan ir, y están pidiendo dinero para poder llevarlo a cabo, no solamente contar con la administración. Este es el momento ahora justamente para pedir cosas, ¿no? Porque parece que todo el mundo está muy susceptible a decir sí, yo te lo doy, te lo hago y tal. Entonces yo creo que nosotros tenemos que seguir, y de hecho ahí estamos luchando por esas pequeñas acciones. Si hoy consigo que en el aparcabicis haya una bici, pues estupendo. Seguro que hay otra que se la lleva a su padre porque le resulta más fácil llevársela a casa que dejarla aquí, porque luego a lo mejor viene la madre a recogerla y bueno, historias varias, ¿no? Pero esas pequeñas cosas que vas viendo en el día a día son un poco lo que te hace seguir. Y si le damos el poder a los niños, como decía María antes, el que vean que la calle se puede utilizar para jugar, que puede ser un espacio más amigable, no solamente hay que tener cuidado porque va a pasar un coche, sino que yo puedo jugar, que el espacio se hace más grande. Por ejemplo, yo alucino cuando veo lo que se quiere hacer o se está empezando a hacer en Barcelona, ¿no? Las Islas Verdes, pues eso es un poco a lo que deberíamos de
tender y pedirlo todos juntos. Nosotros desde los coles, porque estamos colaborando, como dice Lalo en LOE, por una educación, una movilidad activa, saludable y el bienestar de los chavales y todo lo que se contaba antes, y todos los demás pues por los madres por tener más posibilidad de dejarlos que vayan solos, y bueno, porque estamos construyendo una ciudad amigable, que eso es un poco lo que queremos, una ciudad acorde con los tiempos que estamos viviendo, que hay mucha tecnología, mucha inteligencia artificial, pero también hay mucho problema. ¿Se cortó? De pronto no vimos a Carmen. ¿Ya? Sí, yo tampoco. Sí. ¿Escuchado? Sí, la última frase no, las últimas 2 frases no. Pues que no sé, que hay que luchar, que vivimos en una sociedad que está con mucha inteligencia artificial y con muchos adelantos y tal, pero también tenemos un gran problema medioambiental y bueno, con las temperaturas que se nos vienen todavía más, entonces hay que abogar por hacer una limpieza en el sentido de eliminar los coches de esos... no hay que quitar los coches de la ciudad porque eso sabemos que es imposible, ¿no? Pero si hay una calle que sube y baja y al lado hay otra que sube y baja, pues a lo mejor hacemos una que suba solo y la otra que baje. Entonces, ir acostumbrando también a los niños a caminar. Creo que también uno de los problemas es que hemos pasado de ir a todos los sitios caminando a ir como familias, ¿no? Ya no como profes y como niños, sino como familias, ir a todos los sitios en coche. Y eso tenemos que hacer un cambio de mentalidad. Y si vamos concienciando a los chavales de que eso se puede hacer, de que las cosas están cerca y que podemos ir andando, yo creo que ellos son los primeros que lo van a transmitir en casa y van a hacer como de altavoz para que esto se propague. Evidentemente tenemos que estar ahí atrás todos apoyando, ¿no? Pero algo así se podría hacer. Hay una cuestión que no hemos mencionado hasta ahora, pero que yo creo que también es muy interesante, que es el tema de la vida activa. De llega un momento en nuestras vidas que estamos pagando a por ir al gimnasio, a veces en coche, para movernos, cuando caminar 30 minutos al día nos tiene un montón de beneficios. Bueno, pues esto es fundamental también. Y llegar al cole también con otra, bueno, pues habiendo dado un paseíto por la mañana. Ay, te quiero hacer una pregunta, perdona que me cuele, Carmen, porque has comentado lo de que en España la legislación dice que 12 años para autonomía infantil y yo no he encontrado ningún real decreto ni ninguna ley, no lo he encontrado, no sé si existe, pero no he encontrado si existe algo donde ponga eso. Vale, como Real Decreto, no, yo estaba mirando un poco por lo que hay aquí en Madrid, ¿no? Entonces, es un documento que, es que ahora mismo no recuerdo dónde lo tengo, que viene a decir que a la hora de dejar a los niños ir solos por la calle, pues que nos tenemos que guiar por una serie de cosas, que se supone que es para un juez, una persona madura y tal, o para un psicólogo, o para un médico. La policía habla de esos 12 años, que es lo que se acoge. Pero en el caso de las salidas escolares, que es un poco por la problemática que me ha movido a buscarlo y donde está recogido, pues en ese documento dice que la policía habla de 12 años para ser autónomo. En Europa, por lo visto, son 12 años, ¿vale? Pero aquí hablan de 12 años. Pero luego hablan también de que diversos especialistas dicen que estaría en función también de la edad, de la madurez y de lo que digan también los padres. Que eso es importante. Si quieres ahora te lo busco y comento cuál es, porque es una problemática que tenemos muchos equipos directivos, porque los padres nos piden unas cosas y la inspección te dice otra. Entonces, ¿y yo qué hago? ¿Me quedo con el niño todos los días hasta que el padre pueda venir a por él? Estoy hablando de niños de quinto y de sexto, o sea, no estoy hablando de niños de 6 y 7 años, ¿no? Ya de 10 o 11, 12 años. Entonces, si lo encuentro ahora, lo paso por aquí, porque es una orden, no sé cuántitos. Sí, efectivamente, como dice Carmen Cloder, pues estamos sufriendo esto en Madrid, que ha venido una nueva ordenanza o algo similar, a lo que solo se acogen unos colegios y otros no, y ya no están dejando volver a casa de manera autónoma.
que yo creo que es un poco un retroceso, ¿no? Igual que ir a las bibliotecas acompañados, que está habiendo también otra imposición por parte del ayuntamiento. Entonces, no sabemos todos estos miedos si vienen generados desde después de la pandemia, porque teníamos muchas ganas de salir, pero ahora de repente ya estamos todos en la calle y ya hemos vuelto a, no, aquí no se entra, no sé qué. Y hay mucha normativa y restricción en todo esto que lo que hace es un poco entorpecer la autonomía y en vez de dar seguridad a la calle, lo que hacemos es le retenemos para quitarnos los miedos, no puede ser así. Pues mirad, lo he encontrado y es sobre la recogida de alumnos menores de edad por sus progenitores y es la área de actuaciones administrativas del 2017 y habla de eso, que en el ámbito jurídico familiar con carácter general la capacidad de discernimiento o de entender se presume a partir de los 12 años. Y luego habla luego diciendo que los equipos directivos junto con los padres valorarán la capacidad de esto. Si queréis os lo paso ahora y lo podéis ver, ¿vale? A ver si puedo enviarlo. Me parece tremendo lo de las bibliotecas, María. Es que yo recuerdo ir con mis amigas a la biblioteca a hacer los trabajos de clase, pero muy pequeña. No sé, una vez que te hacías, ibas con tu madre, con mi padre, que fue a hacerme el carnet de la biblioteca y luego ya eso era un espacio. Igual la calle a mí me daba, yo qué sé, yo leía mucho y la calle era, pero la biblioteca era como espacio seguro, con mis amigas, vamos. Pues en Madrid ya no, ya tienes que ir acompañado. María, comentabas tú cómo la experiencia de Barcelona os había influido, ¿verdad? Para duplicar, digamos, bueno, o recrear esa experiencia. Que esto sería lo bueno, ¿no? Que el modelo de un sitio se pudiera trasplantar a otro, como ha pasado. En concreto, ¿qué fue lo que más os llamó la atención de Barcelona? ¿Qué es lo que visteis que se podía aplicar a vuestro caso? También habías hablado de lo de las Islas Verdes, a ver si podéis comentar esto en qué consistiría. Pues en nuestro caso, bueno, ya estaba Madres por el Clima aquí en Madrid, pero vimos la forma tan fácil de poder gestionar las peticiones a delegación de gobierno y de tener unas mismas necesidades que podían, o sea, a la que nos podíamos sumar. Entonces vimos como un movimiento muy fácil de replicar. Además somos ciudades que teníamos unos problemas de tráfico y de humos y de ruidos muy parecidos en los entornos escolares y entonces pues por eso intentamos replicar. Nos reunimos con el concejal, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, en Barcelona, de Barcelona, nos reunimos aquí en Madrid, que era el que estaba promoviendo todo eso, además con la SAFA y las SAMPAs, que también nos comentaba que tenía la suerte de que había empezado a trabajar con familias pues en colegios públicos, pero que unos eran arquitectos, otros eran ingenieros, entonces les daban casi todo el proyecto ya hecho. Entonces, a raíz de ahí se podía replicar en esta, pues con pintura, con cosas muy económicas, se podía empezar a replicar y empezar a ver cómo el vecindario respondía a estos pocos elementos que les habían costado poco dinero. Y se podía replicar además en otros entornos escolares cercanos. Y cuando hablamos con él, no sé si llevaban 50 colegios que habían ya pintados y no sé qué, pero creo que la noticia de hoy es que Ada Colau se comprometía a que todos los entornos escolares de la ciudad de Barcelona iban a ser seguros, iban a ser tratados y pacificados y los iban a reverdecer todos, que eso a mí me ha sorprendido, me pareció un compromiso muy importante y muy ambicioso, me ha sorprendido. Ojalá se pudiera replicar aquí en Madrid. La respuesta que hemos tenido de Almeida ha sido, en vez de abrir las calles al juego, abrir las calles y poner elementos en la calzada
que disminuyeran el tráfico ha sido ponernos vallas en las aceras y parecía que nos estaban enjaulando porque en muchos de los colegios ni siquiera habían ampliado acera y sí lo habían vallado. O sea, ha sido, no sé, es que no tenemos la mentalidad de apertura y de necesidad de los peques que tienen que jugar. No, allí parece que, o sea, aquí parece que nos quieren recluir y que los que somos un problema, las mamás y los peques que queremos jugar y estar en un espacio seguro. Hay una cuestión también que yo creo que tenemos que poner sobre la mesa y que esto hay tanto Tonucci como otra gente lleva tiempo diciéndolo, pero vamos, que es muy obvio y muy de cajón, que si conseguimos ciudades para la infancia, o sea, si conseguimos que peques se puedan mover de manera tranquila y segura por la ciudad, esa ciudad ya está hecha para todo el mundo, ¿no? Es como rebajar las dificultades para poder moverse. Tenemos un montón de gente mayor también que tiene muchas dificultades para, bueno, poder moverse tranquilamente porque los pasos de peatones a veces son una gincana, que tienes que hacer la carrera para poder cruzar, que tenemos muchísimo que ganar porque las ciudades sean, bueno, pues más amables también, incluso porque el tráfico que finalmente sea necesario, que habrá algo de tráfico que sea necesario, pues seguramente si hay menos coches también va a ir más ligero, más fluido. Carmen Gloder ha puesto en el chat el documento que ha mencionado. Sí. El informe de recogida, la verdad que es interesante lo de... Pero yo preguntaba antes por eso, por las familias, ¿no? Por cómo hacer escuela de familias, no solo educar. ¿Hay experiencias en centros educativos de cómo implicar a las familias y educarlas también en estos principios? La labor de la SAMPA está claro que es fundamental, ¿no? Sí, no sé, ¿queréis decir algo o empiezo yo? Pues bueno, está muy complicado porque concienciar a las familias de los coles que tienen unas costumbres ya adquiridas está complicado. Por eso la revuelta escolar, que intenta ser algo lúdico y, como dice Carmen, agradable y que se ve que es bonito, que no pasa nada, cortar una calle, abrir una calle a juego, que lo que hacemos es que respiramos menos humo y cosas así, pues poner ese punto de atención, las familias pues empiezan a pensar. Pero tú dile a alguien que tiene que levantarse antes para coger el autobús y luego irse al trabajo en autobús. O sea, tiene que hacer clic esa persona, porque nosotros hemos puesto también en los parabrisas, hemos puesto también información, no solo para que lo vean las familias que están aparcando en doble fila muchas veces, sino para que también lo vean algunos vecinos que han aparcado en doble fila en ese momento. Es muy, muy complicado. Si ya queremos hacer talleres de cocina o talleres de concienciación de género y a lo mejor aparecen 4 o 5 familias en la revuelta escolar, por suerte, como muchas veces no hay otros espacios dedicados al juego, las familias se acercan, pero hay muy poca concienciación. En nuestro colegio esta semana tenemos la semana de la tierra y mañana, el viernes van todos los peques en patinete o bici. Entonces, pues con esos pequeños gestos, porque es que, o sea, estamos metidos ya en una dinámica que es increíble. Yo muchas veces saco datos, porque tenemos en Madrid tenemos una página web donde vas pinchando y puedes ver la contaminación que hay en el momento. Y yo muchas veces les digo, mira ahora mismo qué contaminación tenemos aquí, en este otro colegio, ¿te gustaría estar 8 horas con la ventana abierta respirando todo esto? Es que es eso, tendremos que llevar ya escafandra, es que, o sea, para que hagan clic, porque es que cuesta muchísimo, pero incluso también al profesorado. En algunos colegios que siguen yendo en coche y aparcan dentro de los patios,
como en el consejo escolar, que ha dicho eso antes Carmen, digo, madre mía, esto es un unicornio, ¿cómo planteamos quitar una plaza cuando además son mayoría? Es imposible, eso tiene que venir desde estatal, como una legislación estatal de quitar todas las plazas de aparcamiento de los patios, tienen que ser para el juego, para poner árboles, para poner arbustos, para poner tierra y troncos. Pero, o sea, la LOMLOE ya es un pasito más y pequeñas acciones que haga el gobierno son un pasito más, pero yo creo que las familias somos las que vamos más retrasadas, luego profesores y dirección son los siguientes que van en retraso y todavía las ordenanzas van un poco por delante de muchas costumbres adquiridas de la gran ciudadanía, o sea, es tremendo. No sé, eso es lo que pienso yo. Yo creo que una de las cosas también que tenemos el problema, sobre todo en Madrid y en ciudades así grandes, es que no hay transporte público. Bueno, vamos a ver, hay transporte público, pero no lo suficiente para que la gente deje el coche en su casa. Yo entiendo, o sea, yo vivo en la zona norte de Madrid y estoy a 200 metros de mi cole. Y claro, entiendo perfectamente que haya gente que viva muy lejos y que utilice el coche, porque es que si no tarda 2 horas en ir y en venir. Pero claro, eso pasa porque hubiera un transporte público más rápido, más suficiente y más fluido. Porque, claro, muchos sitios, y no quiere decir que tengas que tener el autobús a la salida de tu casa, pero sí mucha mayor conexión. Yo creo que eso es un problema a nivel de, pues no sé, de comunidades o de ayuntamientos, no lo sé, pero yo creo que ese es un problema también que hay que abordar. Sí, yo creo que hay cuestiones que atraviesan también, o sea, el tema del transporte, pero también lo que decíamos al principio del distrito único, de la zona escolar. Sí. Y yo sería ir al cole al lado de donde vives para no necesitar más transportes, pueda andar moviéndose, atravesando la ciudad, que ocurre en otros sitios también. En Castilla y León también se impuso el distrito único y son ciudades más pequeñas, pero igualmente hay un pequeño porcentaje de niños, yo creo que la mayoría va cerca de su casa, pero hay un porcentaje que se atraviesan la ciudad porque el cole que tenían cerca, pues no cuadraba, por lo que fuera. Políticas de vivienda, igualmente, que se ha expulsado a un montón de gente de las ciudades, se les ha hecho porque no se podía pagar, se les ha hecho vivirse afuera, pero tienen que venir, o sea, está todo relacionado. Y yo creo que esto, bueno, pues es como siguientes pasos que hay que plantear, que no puede ser que con una manita se haga de vez en cuando un patio un poco más así, pero con la mano grande se destina la inversión a otras cosas. Entonces, yo creo que es algo que plantear. Sin embargo, en todas las ciudades, casi todas las ciudades, fíjate que más del 50% de los trayectos que se hacen en Madrid, esto ocurre también, se hacen caminando. O sea, se camina bastante, pero es verdad que, bueno, pues hay veces que hay distancias un poco absurdas. Pero yo quería decir una cosa, porque además me ha llamado la atención cuando has comentado, Carmen, lo de que la policía dice que como... Sí, pero es que no... Conocimiento pedagógico, pues no le presupongo ni mucho ni poco a la policía, ¿no? Pero que sea la policía la que diga que 12 años es para hacer autonomía, bueno, pues vale, ahí se han metido en ese jardín ellos porque lo consideran y de alguna manera limitan también la autoridad de los equipos docentes para... Sí. Y sin embargo, yo creo que en todas las ciudades la policía municipal, la policía local, tiene una tolerancia absolutamente inconcebible con el incumplimiento de la normativa vial todos los días. La doble fila en la puerta de los colegios, pero solo conozco una persona que haya sido multada por doble fila y fue por protestar por la doble fila. Le pusieron una multa por desacato. ¿Por qué se tolera esto? Y suena fatal, pero bueno, como estamos aquí en confianza, me voy a desahogar. Las multas son muy educativas, o sea, es una cosa súper educativa. ¿Por qué se tienen que enfrentar las familias al papá, a la mamá de mi hijo, de contarle, no, mira, vaya señor policía, póngale una multa, a la segunda multa ya no vuelve a ponerse en problema. Ya está, una cuestión de sensibilización y de concienciación rápida. Pero no hay manera. Pero no sé si habrá alguna ciudad donde se esté cumpliendo la normativa vial, pero hasta donde yo conozco es una tolerancia a algo que es una ocupación del espacio público, algo que es ilegal, lo primero, que luego es egoísta, que pone en riesgo la vida de los peques y ya conocemos demasiados casos de peques que han tenido algún percance o algún susto porque no se les ve y ahí se tolera. Ya me he desahogado, perdón. Carmen,
Mira, quería hacerte una pregunta, porque eso me parece una paradoja, la preocupación de las familias, porque un coche puede atropellar a su hijo o a su hija, pero ¿qué pasa con el tema de la contaminación del aire? ¿De verdad conoces las familias? Porque me acuerdo que tú contabas cómo se había medido en Valladolid el método que habías utilizado, podías explicarlo lo mejor y también se podría aplicar en otras ciudades. He visto que Clean City se va a presentar ahora en distintas localidades las próximas semanas, ¿no? En Sevilla también he visto que se va a presentar en mayo. ¿Y cómo hacemos para saber la contaminación, los gases contaminantes que hay en el entorno escolar? Porque sabemos que hay entornos escolares que están cercanos a un tráfico enorme. Aparte ya de los mismos autobuses ya, digo en una ciudad como Sevilla, que a veces cuesta trabajo respirar donde está todo el tráfico y están los coles. A ver si nos podías comentar algo de ese método que tú comentaste. Lo ha comentado María antes también y, bueno, Madrid. La verdad es que el Ayuntamiento de Madrid tiene una red de medición que es muy interesante. Está abierta, está a disposición pública, pero prácticamente todas las ciudades además están obligadas a hacerlo. Tienen los datos oficiales de contaminación de las estaciones oficiales en abierto. A veces no es tan fácil encontrarlo, pero bueno, yo creo que es algo que hay que aprender y si no, preguntar al ayuntamiento cómo veo los datos hora a hora y día a día de la calidad del aire. Esto están obligados los ayuntamientos a contarlo, a explicarlo, a alertar a la población en el caso de picos, pero sí que es cierto que estaciones medidoras de contaminación pues tampoco hay en la puerta de cada colegio. Además, bueno, son instalaciones bastante costosas. Entonces hay diferentes iniciativas, diferentes maneras de bajo coste. Algunas las están poniendo en marcha ya algunos ayuntamientos con sensores de bajo coste en determinados sitios para ver qué está pasando. Y luego hay diferentes cacharritos, pues que desde 20 euros a 500 miden diferentes cosas y se utilizan de diferente manera. Algunos más estáticos. El método que utilizamos nosotros fue unos tubitos que se ponen durante 3 semanas en una farola así a 3 metros de altura, luego se recogen, se mandan al laboratorio y 2 o 3 semanas después te sacan los datos. Es un método muy casero, casero. Es un laboratorio que está homologado, que la Agencia Europea del Medio Ambiente lo valida y dice que es una buena idea para sensibilización sobre todo y da resultados bueno, bastante similares a los que nos están dando las estaciones medidoras de contaminación. Pero los datos los tenemos, ya solamente con lo que nos está diciendo la ciudad. Y tenemos la información de los pediatras también, que nos están diciendo, si ahí está más que comprobado y analizado y asegurado que la contaminación influye en el asma infantil, influye en las alergias, influye en el desarrollo cognitivo también, la falta de acceso a espacios verdes retrasa la maduración y la falta de juego al aire libre también dificulta el desarrollo. Pero es cierto que como que falta esa cosa de creérnoslo, de verdad, que es, yo no sé si es el punto, a lo mejor que estábamos hace, no sé, 15, 20 años con el tabaco, que sabíamos que era malo para la salud, pero hasta que no de repente vino una ley que nos dijera, no puedes fumar a la puerta del colegio, pues no dejamos de fumar a la puerta de los colegios. No sé pero además afecta especialmente a la infancia y a la adolescencia, ¿no? Claro, porque sus pulmones están en desarrollo. O sea, aparte de que su cuerpo está en desarrollo, son dos cuestiones. Por un lado, su cuerpo está en desarrollo, entonces todos los tóxicos que en esa etapa respiren y les vaya a la sangre o les vaya al cerebro, les van a afectar. Pero luego, aparte, proporcionalmente, los pulmones de un peque ocupan más en su cuerpo que los de un adulto. Entonces, respira más aire, o sea, le está pasando por ahí más aire que el que nos pasa a los adultos. O sea, hay dos motivos ahí. Y luego, además, cuando son más pequeñitos, pues está más cerca de los tubos de escape de los coches. O sea, que les llega muy directamente. Entonces, es algo muy grave y yo creo que yo no me imagino ver a alguien fumando en un parque o en la puerta de un colegio. No sé si esto ocurre, pero yo creo que rápidamente alrededor alguien le recriminaría eso, le diría, ¿qué estás haciendo? Entonces, un clic, tiene que haber algo que en un momento dado digamos, oye, apaga el coche o no pases por aquí, por favor no dejes en marcha, pues me estás atufando. Pues no sé cuál es ese clic, no sé si tiene que ser
una normativa del estilo de la ley del tabaco de hace 11 años, o no sé qué tipo de, o una campaña mediática de alguna manera, pero tenemos que dar ese paso ya porque tenemos los datos, están a disposición, están en abierto, pero parece que nos cuesta ese último paso. No sé cómo lo veis vosotras. Pues sí, pues igual, que parece que cuesta concienciar. Sí, yo también es lo que he dicho, que es que cuesta que se den cuenta y pasará, pues como dices tú, como pasó con lo de la ley del tabaco, que al final decíamos, no hombre, pero si no pasa nada, cada uno que haga lo que quiera con su cuerpo, claro, pero es que los que somos fumadores pasivos, los que somos los que no vamos en coche y nos estamos tragando todo esto, pues cuestan todos los cambios, pero tiene que pasar, tenemos que seguir, tenemos que estar ahí para concienciar y tenemos que estar ahí para ver que es que hay otras maneras de estar en los espacios cerca de los coles y otros entornos escolares pueden venir, o sea, tiene que haber un cambio. Y una pregunta, Ecologistas en Acción, Carmen, que yo estoy en contacto con grupos de aquí de la provincia de Cádiz. ¿Se conoce la campaña Clean Cities? O digo por eso, que ahora se está difundiendo todavía, queda por difundirla. En Andalucía me da la impresión de que todavía está por difundir, vamos, creo que Castilla y León ha sido de los primeros territorios donde se difundió, ¿no?, la campaña. Pero mucha gente no sabe nada de Clean Cities. A ver cómo hacemos para que esto le llegue en televisión. Creo que has participado en un programa, una entrevista en La 2, ¿verdad? En un programa que sí, está en la aventura del saber nos sacaron un día por la mañana, que creía que esas cosas solo las veía mi abuela, pero no, lo veo bastante bien. A las 2 por la mañana parece que no, pero me empezaron a llegar mensajes de gente de anda. Y nos han sacado hace poco en Diario 24 Horas también, cuando presentamos la campaña esta del astronauta. Los grupos de Ecologistas en Acción, como todos los grupos de las asociaciones voluntarias, pues están con más problemas a los que afrontar que capacidad, que energías, o sea, que están. Entonces, bueno, coincide que yo vivo en Valladolid y que la persona tenemos un compañero que fue el que ideó toda la campaña esta de la medición en los coles, que también vive en Valladolid. Entonces, bueno, como que esto cercano ha sido más fácil. En Andalucía, en Córdoba, están trabajando el grupo de Ecologistas en Acción más a través de una campaña que tenían de Barrios por el Clima, pero estamos de manera muy coordinada. Son los primeros de Ecologistas en Acción, el grupo que nos dio los datos de cómo iban al cole, en varios coles que estaban trabajando dentro de esta campaña de Barrios por el Clima. Y lo que hemos tratado de hacer internamente es contarlo por nuestros canales, en las asambleas, en la revista de Ecologistas en Acción. Carmen, no sé si estás compartiendo tú la campaña. Sí, vale, estoy, porque esta es una propuesta vuestra con Ecologistas en Acción de Green City. Se ha publicado el 15 de febrero y esto es en Gijón. La foto es de Gijón y la medición se va a hacer en Granada también. Vamos a ver qué tal resulta. Entonces, bueno, estamos, internamente lo estamos tratando de dar a conocer. No todo, cada grupo también tiene unas prioridades. Hay algunos grupos que están pues con un problema muy serio, no sé, del agua para los regadíos intensivos, o las macrogranjas, o pues diferentes problemas. Entonces no en todos los sitios hay. Pero la verdad es que aquí a mí me parecía que era una campaña, sobre todo porque es una campaña, es que es muy bonito, que es divertido, que en Ecologistas en Acción a veces hacemos tantas cosas que estamos enfadados todo el día presentando alegaciones y como así, refunfuñando, y esto está chulo, es una cosa, si además conoces a una gente majísima, y que ahí intentando animarles.
Que perdona, que lo había puesto porque decía pues eso, que solo parecía de Valladolid. Digo, pues es que nuestro compañero Sergio en Gijón pues ha colaborado con vosotros en la puesta en marcha de esa recogida de datos, ¿no? Entonces, bueno, que se vea que sí, que hay. Gracias, Carmen. Una cosa que comentábamos desde el sindicato, desde nuestra confederación y del área de medio ambiente, el tema de cómo también que esto llegue a los centros laborales, ¿no? No solamente a las escuelas, sino a los centros de trabajo. No sé si hay algún aspecto de la campaña que se podría también aplicar a eso, porque tenemos también personal laboral, ¿no? Que puede verse, bueno, todo el mundo tiene chicos en la escuela, pero también tenemos todo el mundo un centro de trabajo donde a lo mejor también se puede, bueno, la misma movilidad, ¿no? Hacia el centro de trabajo también sería un tema importante. Y otra cuestión que... Sí, dime, Juanjo. ¿no? Y otra cuestión que nos planteamos es el tema de cómo obligar a los ayuntamientos, ¿no? Ahora que estamos en pre-campaña electoral y que habría que aprovechar las municipales para que los partidos en sus programas electorales llevaran medidas efectivas, ¿cómo hacemos para que se comprometan los ayuntamientos que van a salir en las próximas elecciones para que, sobre todo en las ciudades que habéis dicho, de más de 50.000 habitantes, pero hay ciudades que son de menos habitantes y también tienen problemas muy graves de medio ambiente, no por el hecho de ser ciudades pequeñas, también hay algunas que tienen, por sus características, pues están también cerca de lugares contaminantes. Sí, la movilidad al trabajo es un temazo y es la principal causa de movilidad obligada. Y bueno, ahí hay gente que lleva trabajando en ello muchísimo tiempo. Por ejemplo, Comisiones Obreras tiene un montón de informes desde hace mucho tiempo y diferentes propuestas. La campaña Clean Cities ahora mismo no es una de nuestras prioridades por limitaciones, por falta de capacidad, de energía para poder abordarlo, pero desde luego sería una de las cuestiones prioritarias a abordar. Es una cuestión, además, hace unos meses le pregunté a una compañera, Pilar Vega, que es experta en urbanismo y movilidad y lleva un montón de tiempo analizando todo este tema, y digo, pero Pilar, ¿en qué momento asumimos como sociedad que el desplazamiento al trabajo, o sea, es responsabilidad de la persona trabajadora? La persona trabajadora tiene que poner su coche, tiene que poner su gasolina, tiene que poner su riesgo para conducir. O sea, ¿en qué momento ocurrió esto? Y fue muy graciosa porque dijo, mira, en 1995, digo, ¿cómo? Y dice ahí, yo no me sé la legislación, pero parece ser que hubo una reforma laboral, una pérdida de capacidad de negociadora de los convenios colectivos, y a partir de ahí, combinado con esta cultura del coche, de la independencia, falsa independencia, de yo me muevo como quiera y así, además, pues se fue abandonando incluso empresas que tenían su transporte al trabajo, pues la gente lo dejó de utilizar. Claro, estupendo para la empresa, que no tiene que poner eso, y estupendo también para la empresa que, bueno, pues total, ya que estás aquí, tienes tu coche, si te quedas un ratito más, pues oye, tampoco pasa nada, porque si me sale el autobús yo me voy, o sea, ni medio minuto más de extra, ni medio, o sea, se me va el autobús. Y luego, pero bueno, pues ahí hemos perdido eso y toca recuperarlo, toca rescatarlo, porque además es muy injusto para las personas trabajadoras y va a ser cada vez más injusto, porque cada vez va a ser más costoso la gasolina, el transporte. Esto hay que plantearlo y hay que dar una vuelta muy seria. Y lo otro que planteabas era... lo de cómo... Sí, justo, yo creo que es el momento... Sí, no sé si lo ha dicho Carmen o lo ha dicho María, o lo has dicho tú, Juanjo. O sea, ahora nos están prometiendo todo. Bueno, pues vamos a hacerles firmar que nos lo prometan. Y luego el día 29 de mayo, al día siguiente, ya iremos allí de, oye, ¿te acuerdas que firmaste esto? Que prometiste... O sea, yo creo que hay que hacerlo, pero directamente. Un correo, una carta, oye, esto es fundamental. Quiero que hagas esto. Bueno, intentarlo. Es el momento, ¿no? Es el momento de pedir. De salir a la calle y pedir todo esto.
Sí, yo creo que incluso más que, porque a veces caemos un poco en la tentación, yo creo que decir, bueno, vamos a ver, ¿y tú qué ofreces? ¿Qué vas a...? No, o sea, me da igual, yo no te quiero, o sea, no es lo que ofreces, es que lo que necesitamos ya, y que se comprometan y tratar de, que da igual el color político, o sea, que se comprometan para que luego salga quien salga, lo hagan, o por lo menos no pongan trabas, o no vayan para atrás, también tratar de empujar para no ir para atrás. También hay que combinar eso. El tema del tren como transporte alternativo también lo tratamos bastante. También tenemos un sindicato ferroviario dentro de la Confederación y vemos que eso, que cada vez se cierran más líneas de cortos recorridos, que se está primando sobre todo eso, el AVE, ¿no? Transportes muy concretos, pero que no se tiene en cuenta el tren. Aquí en Cádiz, por ejemplo, en la provincia de Cádiz, había un tranvía que tenía que haber funcionado hace 15 años por lo menos y lleva un retraso enorme. Ahora está empezando a funcionar, pero es que resulta que el precio de muchas veces del tren es superior al resto de los transportes, que son los más contaminantes. Entonces, bueno, me imagino que en cada territorio habrá un problema concreto con el tren, pero parece que es un problema generalizado el de la financiación del tren para el uso de cercanías, ¿no? Y el uso más cotidiano. Es un problema de voluntad política y de que a mí me cuesta, o sea, no me cabe en la cabeza que no se esté apostando como transporte colectivo número 1 por el tren, que ya están las vías, ya tenemos las infraestructuras, no por construir nuevas infraestructuras, sino por utilizar las que hay. Tiene que ver con que, bueno, mira, os pongo un caso concreto que yo creo que pone muy de manifiesto eso, y de algo que conozco porque es donde vivo. En Valladolid, yo vivo en Valladolid, al norte tenemos Palencia, que es una ciudad un poco más pequeña, de 80.000 habitantes o así, que está como a 50 kilómetros, y al sur, a otros 50 kilómetros, está Medina del Campo, que es otra ciudad de 20.000 habitantes. Valladolid tiene 300.000. Hace 25 o 30 años, todo el mundo se movía en tren entre esas tres ciudades. De Medina del Campo a Valladolid, la gente con 20 años venía de fiesta el sábado por la tarde y se iba el domingo por la mañana en el primer tren, pero hacer cualquier gestión porque tenías un montón de frecuencias. Se han ido eliminando frecuencias hasta el punto que ya no son útiles los trenes porque no te sirven para ir y volver en el día o para hacer tu gestión y volverte. Entonces cada vez hay más tráfico por la autovía, por la 62, que conecta más o menos, bueno, es un poco diferente, es Palencia-Tordesillas, pero bueno, al final luego te va hacia Medina del Campo. Bueno, pues estaba sobre la mesa una propuesta que se había hecho por parte de varios expertos, con sindicatos y con otra gente, que era el corredor ferroviario Palencia, Valladolid, Medina del Campo. La propuesta lo que consistía era meter más trenes, básicamente, arreglar algún apeadero y una poquita cosa de infraestructura, pero sobre todo meter más trenes. Se tenía contabilizado un coste para poner en marcha esto de 3 millones de euros. Propuesta que lleva 8 o 10 años en el cajón de algún ministerio. Bueno, el Ministerio de Transportes. Por otra parte, estaba la propuesta del tercer carril de la A62. O sea, ampliar la capacidad de la autovía, más o menos esos mismos kilómetros, que creo que recordar que era el coste 300 millones de euros. 100 veces más. ¿Cuál de las dos es la que estaba desarrollándose? Pues la que da dinero a las empresas constructoras, porque una no da dinero a las empresas constructoras. Sin embargo, a pesar de todo, y ahora soy muy optimista, bueno, ya me llamarán los compañeros de vuestro sindicato a decirme que no sea tan optimista, finalmente en presupuestos generales del Estado, los que se aprobaron el año pasado, o sea, los de este año, se ha metido una partida para ese corredor ferroviario y ahora mismo creo que se han duplicado o triplicado las frecuencias de los trenes que están entre Palencia, Valladolid y Medina del Campo. No tanto como debería ser, vamos a ver qué tal funciona, pero bueno, se ha conseguido, se ha dado muchísima guerra, todos los ayuntamientos de la zona han estado escribiendo al Ministerio de Transporte, que ha ido cambiando de color el ministerio también en este tiempo y ahí se quedaba en el cajón. O sea, ha habido como bastante presión y era muy evidente, decir, es que esto se puede hacer. Entonces, bueno, parece ser que este mes se han puesto en marcha esas frecuencias, vamos a ver qué tal funciona.
pero desde luego es una pelea continua, porque el ferrocarril bueno, pues no da dinero a quien construye infraestructuras, pero sin embargo es que es la única alternativa que tenemos, es un transporte eléctrico colectivo, eficiente, que tiene que ser la prioridad. Bueno, pues nos estamos quedando ya sin tiempo, nos quedan muy pocos minutos, así que si podéis hacer una última intervención y animar, a cómo animamos al personal para salir a la calle, para seguir haciendo las acciones, como lo que nos ha contado María. Venga, ¿qué le decimos a la gente para poner pilas? A ver, yo animo a todas las familias, al profesorado también, a que os metáis en revueltaescolar.com, donde puedes hacer tu propio cartel online. También te puedes poner en contacto con Revuelta Escolar y te pasamos el texto para la delegación de gobierno y cómo puedes ponerte en contacto con tu alcalde y todo eso. Animo a las familias a que vengan al 5 de mayo a Madrid. Bueno, todos los que sean de Madrid, fenomenal. Y los que no, que vengan en tren a Atocha y que estemos ahí todas juntas para pedir y disfrutar ese día y pedir por unos entornos escolares más seguros, más pacificados, con menos ruidos y con menos humos. Y yo hago un llamamiento a la acción, porque si siempre nos quedamos en casa quejándonos, pues fíjate y esto, y anda, y qué pequeña es esta acera y no sé qué, pues es que no se mueve nada. Y lo que tenemos que hacer es hacer escritos al ayuntamiento, a la junta de distrito y sobre todo asociarnos, sobre todo tejer redes, hablar con profesoras, con profesores, con vecinas, con vecinos, con amigas y con amigos, con otros colegios y crear redes porque tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas inquietudes y yo creo que cuando somos una masa crítica y una masa social activa fuerte es cuando empiezan a hacer reuniones, empezamos a tener nombre y empezamos a ser como un pilar o como una boca que quieran escuchar. Entonces, nada, os animo, hay que estar muy enfadadas y para que esto cambie y hay que estar muy contentas para encontrar el cambio. Así que nada, os animo a todas las personas que nos estéis escuchando. Carmen, ¿hay muchos negacionistas en la escuela o crees que la mayoría del profesorado es consciente del problema climático? Bueno, pues también depende en qué escuela te sitúes, ¿no? Por lo que tenemos nosotros asociados a nuestro movimiento, pues hay gente que es gente que respira bien, ¿no? Que es poco negacionista, pero sí que es cierto que siempre en todos los claustros, en todos los centros educativos, como en todos los trabajos, hay gente que bueno, pues sigue pensando que esto es cuestión de cuatro locos que estamos hablando de estas cosas, ¿no? Pero yo creo que tenemos que caminar y es una cosa también que hay que enseñar a los chavales, que hay que caminar con la ciencia y preguntar a los científicos y ver las opiniones y saber que esto no es una moda para cambiar las cosas, sino que es una realidad que está aquí y que hay que afrontar. Y como decía María, animar a todos a actuar, porque las pequeñas acciones cuentan, lo que sea. El que vaya un niño, pues un niño, el que se haga reciclado, o mejor, nosotros ya no vamos al reciclado, estamos hablando de reducción, la reducción de residuos que no van a ningún sitio, pues eso también cuenta. El que eduquemos a los niños en un espíritu crítico para que sean capaces de ver el problema, valorar cuál puede ser la solución y pedir a nosotros como profes, a sus padres y en consejos escolares municipales, como suelen hacer, pero sobre todo a la administración o que nos tiende la chaqueta, decir, oye, ¿qué pasa? Que yo quiero disfrutar de esto, yo creo que es muy importante. Entonces, de cara al profesorado, que no está solo, que hay mucha gente que se está moviendo tanto en temas ambientales como en temas de movilidad
y que busquen por ahí, que si no es Teachers, Robot Escolar, Skills City, hay un montón de movimientos y un montón de iniciativas que podemos adaptar y a nuestra realidad, a nuestras ganas, a nuestro poder hacer, porque muchas veces, oh, yo quisiera que todo el cole, pues a lo mejor todo el cole no, pero si tu clase lo hace, tus chavales lo hacen, eso es lo que te llevas por delante. Entonces, ánimo que se pueden cambiar las cosas y sobre todo contando con los chavales que son los que van a estar en la administración en unos añitos. Bueno, pues el tiempo creo que se nos ha terminado. Lo que sí podemos es, como esto se está grabando, pues utilizarlo también como material para reproducirlo, ¿no? Cuando está disponible, que imagino que estará pronto, podemos hacer que esas personas que yo sé que hoy querían estar pero que no han podido, pues que vean el vídeo y que sigan multiplicando, ¿no? Pues muchas gracias en nombre de la Confederación Intersindical del Área y Medio Ambiente y estamos en contacto. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo grande. Venga, pues nos despedimos. Chao. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Chao.